Es el próximo invitado a quien vamos a recibir, porque tenemos que hablar también de temas internacionales. Sí, lamentablemente sabemos que la situación en Medio Oriente se está complicando cada vez más. Bombardeos incluso que han terminado con muertes de niños inocentes. Sabemos que el presidente Gabriel Boric en su visita a la ONU también entregó palabras a lo que significa hoy día la guerra en el Medio Oriente. Por eso queremos hablar con el profesor Jorge Sanz, académico y analista internacional, sobre estas repercusiones donde incluso ya hay miedo de que otros países, profesor, ¿cómo está?, se puedan ir sumando a esto que la verdad no se ve por dónde pueda terminar. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Camila, Luis, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, siempre profesor, académico además de la Universidad del Desarrollo, que se conecta con Matinal Nuestra Casa para hacer estos análisis. Y bueno, hay toda una escalada de violencia ahora también respecto del Líbano, ¿no? Con el grupo chií Hezbollah, entre Israel y justamente este grupo. Hay un conflicto latente que ha ido escalando en las últimas horas, como bien señala Luis. Entre los fallecidos hay al menos 50 personas y justamente niños y mujeres, ¿no? En lugares que además se entiende están más bien protegidos o resguardados respecto de los conflictos bélicos. A ver si usted nos hace una suerte de resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, porque estas son materias internacionales que se analizan constantemente. Sí, bueno, este conflicto que tenemos hoy día con el Líbano, Israel con el Líbano, es un derivado del conflicto general que hay en la zona entre Israel y sus vecinos, y además directamente derivado del conflicto de Israel con Hamas. Israel saca el foco de Hamas y se orienta al norte de su territorio con el objetivo de reinstalar a los desplazados israelíes que han salido de sus pueblos producto de los bombardeos de Hezbollah. Hoy día lo que está buscando Israel es mover a Hezbollah hacia el norte del Líbano, dejar la zona de la frontera un poco más protegida y hacer volver a sus desplazados israelitas a los pueblos que están en la zona de la frontera. Ahora, esto ha llevado consigo la muerte de muchas personas y estamos en guerra. Entonces, esto lo podemos mirar desde la perspectiva humanitaria y es un desastre humanitario, y desde la perspectiva estratégica y del conflicto, donde nos podemos explicar lo que está pasando, pero también tenemos que tener en consideración las bajas civiles que se están produciendo producto de esta guerra. Y eso tiene una sola derivada, que es que Israel entiende que la supervivencia del Estado de Israel depende de su capacidad de defensa. Por eso es que cualquier agresión que sufre Israel de Hamas, de Irán, de Hezbollah, de los Houthis, la respuesta que tiene nos parece absolutamente sobredimensionada. Y da la impresión, desde mi perspectiva, que está directamente ligado a esa necesidad de supervivencia. Ahora, ¿se ve pésimo? Se ve pésimo. No podemos estar olvidando que hay miles de muertos en la Franja de Gaza y que va a haber probablemente miles de muertos en el Líbano si es que se produce una ofensiva terrestre, que es lo que se está pensando. Entonces, estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Las personas que están en la zona de guerra están sufriendo lo indecible. Entonces, hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero si nos centramos solo en lo estratégico, es una cosa que se puede explicar, pero no debemos olvidar que hay un desastre humanitario, que hay la muerte de personas en la Franja de Gaza y en la frontera del Líbano, producto de las acciones de uno y de otro. Sí, el otro día veía una imagen satelital con puntos rojos de todos los lugares que han sido atacados con misiles, básicamente, en la Franja de Gaza. O sea, quedan pedacitos muy pequeños, manchitas muy pequeñas, libres de bombardeo. Sí. Ahora, claro, se suma este cohete o este misil que lanzó Hezbollah también al centro económico de Israel o al centro de Israel. Sabemos que tienen esta cúpula de hierro que han hecho o evitado muchas más tragedias a propósito de la inversión en seguridad que tiene Israel. Pero claro, además de estarse atacando por aire, profesor, hay una inminente invasión por tierra. Sí. Y ahí incluso ya lo están anunciando, hay reservistas que se están sumando. ¿Qué implicancias podría traer eso, la invasión de Israel también al Líbano por tierra?
A ver, Israel tiene malas experiencias con sus invasiones al Líbano. Ya hay Hezbollah nace producto de una invasión de Israel al Líbano en 2006. Entonces, eh, Hezbollah es un grupo que es muchísimo más potente que Hamas. Hamas le puso algún nivel de resistencia a la Franja de Gaza. Hezbollah es mucho más potente que Hamas. Por lo tanto, si hay una invasión por tierra, va a ser muchísimo más cruenta que lo que pasó en la Franja de Gaza. Y eso es lo grave. Entonces, podríamos pensar que esta guerra se puede extender. Ojalá, Dios quiera, que no se extienda, porque los desastres, el desastre humanitario que se está produciendo va a ser muchísimo mayor. Estados Unidos ya envió a 60.000 hombres a la zona, probablemente estén en los buques que están cerca de la zona de guerra, con el objeto de disuadir a Irán de entrar en esta guerra. Irán es el principal proveedor y el sostenedor de Hamas y de Hezbollah en esta lucha contra Israel. Entonces, lo que está detrás de Hezbollah y de Hamas es Irán con su deseo y con su intención de que Israel no exista, que es un objetivo político terrible, ¿no? Porque conduce a la guerra. Entonces, Estados Unidos no quiere que Irán entre a la guerra y genera esta disuasión a partir de estos 60.000 hombres, a partir de los buques que tiene puestos en el Mediterráneo. Lo que están buscando estos dos grandes, Irán y Estados Unidos, es que ojalá la guerra se mantenga en la zona fronteriza de Israel, en el área que ya se está disputando, y no se extienda mucho más, porque eso empieza a involucrar a la región completa, y si se involucra a la región completa, necesariamente van a actuar otros actores. Va a tener que salir de las negociaciones de alto el fuego de Estados Unidos con Egipto y con Qatar, y probablemente va a tener que tomar una decisión distinta. Seguramente Arabia Saudita va a tener algún nivel de respuesta si es que esto se expande. Nada bueno puede salir de una situación de guerra un poco más generalizada a la que tenemos hoy día. Ahora, y lo que está sucediendo... Perdón, sí, dime. no, continúe, profesor, perdón. No, lo que está sucediendo a propósito de la imagen de Netanyahu es que Netanyahu no quiere terminar esa guerra. Y ese es el problema central. Necesita sacar como objetivo del primer objetivo de guerra es sacar a todos los secuestrados desde la Franja de Gaza, que no lo han logrado. Y segundo, necesita tomar a los 60.000 israelíes que están desplazados al interior de Israel y volverlos a sus pueblos en la frontera del Líbano. Entonces, estas dos acciones militares tienen esa justificación. ¿Se justificará la muerte de todo el resto por esa justificación? Es un tema de discusión. La guerra es terrible, es lo peor que tiene el hombre, pero la guerra es así. Entonces, tenemos que mirarlo desde esas dos perspectivas. Ahora, para solo dar un contexto, ¿no? Entendiendo el mapa, está Jerusalén, al norte está el Líbano, dentro de Jerusalén, de Israel, hacia el sur está la Franja de Gaza. Entonces, claro, sí. Israel tiene frontera directa en el norte con el Líbano y ahí es donde se están llevando a cabo estos ataques, unos bombardeos brutales desde las últimas horas. Y bueno, preguntarle con respecto a la petición que ha hecho en esta pasada Estados Unidos. Estados Unidos con países aliados como Francia, Canadá, Alemania, entre otros, ¿cierto?, firmaron una declaración pidiendo 21 días de alto al fuego en los ataques entre el Líbano y, más bien el grupo Hezbollah, ¿cierto?, sí. E Israel. Pero esto tiene un motivo último que tiene relación directa con las negociaciones de la liberación de rehenes, sí, que tiene la Franja de Gaza e Israel, ¿no? Esto con el conflicto que está más al sur. El primero, claro. Sí. Ahora, si a esto que está ocurriendo, perdón, profe, le sumamos un componente político, que es la acusación que realiza Donald Trump, expresidente estadounidense, actual candidato también por la presidencia de Norteamérica, que dice, oye, yo tuve acceso a información desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos que me dicen que los ataques en mi contra, que ya al menos hay registro de 2, están respaldados por Irán. Aquí le sumamos un componente político a lo que está ocurriendo en la práctica, ¿cierto?, en esta guerra brutal de la que usted habla, profe. Cuéntenos un poco, ¿qué pasa con esto, con la influencia internacional, con la solicitud que hace Estados Unidos y los países aliados, con la acusación que realiza por otra parte Donald Trump, que involucra a Irán, que también está, por supuesto, más que involucrado en el conflicto bélico que se está llevando a cabo por estos días? A ver, son hartas cosas, Camila, pero vamos por partes. El conflicto de Hamas y el conflicto con Hezbollah son la misma cosa. Cuando
Israel ataca a Hamas, después del ataque, después de la incursión de Hamas al territorio de Israel, Israel ataca a Hamas en la Franja de Gaza. Y Hezbollah comienza su ataque en el norte, con el objetivo de distraer a las fuerzas de Israel y sacar fuerzas de Israel desde la Franja de Gaza para distraerlas en el norte. Hoy día lo que hace Israel es, ya entendió que no puede eliminar a Hamas porque no se puede eliminar, pero le disminuyó sus capacidades militares a un mínimo. Por lo tanto, puede manejar la Franja de Gaza y a Hamas con menor cantidad de fuerza que la que tenía hasta hace un mes. Esa fuerza que saca se la lleva a enfrentarse a Hezbollah, que es parte de la misma guerra. No son conflictos distintos, es el mismo conflicto. Hamas y Hezbollah están monitoreados y manejados desde Irán. Están financiados por Irán, están dirigidos por Irán. Por lo tanto, Irán tiene mucho que ver en esta guerra. ¿Por qué el presidente Trump se involucra en esta guerra? Primero, por su campaña política, por su campaña. Siempre la victimización genera buenos réditos en términos de votos. Por lo tanto, tenemos al presidente Trump que trata de llevar esta guerra a la campaña americana. ¿Por qué? Porque Trump, cuando era presidente, le reconoce a Israel uno de sus deseos más antiguos, que es que Jerusalén sea la capital de Israel. Y Trump dice, ok, yo le reconozco a Jerusalén como su capital, pero el problema de Irán es suyo. Y por otra parte, el presidente Biden lo que quiere es parar la guerra ahora en las condiciones que están. Y la vicepresidenta, que es la candidata presidencial, está en lo mismo. ¿Qué significa parar la guerra ahora, un alto al fuego ahora? Que los rehenes no los va a rescatar Israel. Los rehenes no van a salir por una negociación porque no han salido por negociación. Por lo tanto, los rehenes probablemente, a juicio de Netanyahu, se van a quedar donde están en los túneles de Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, hay un juego perverso donde Trump está buscando un beneficio político a su campaña producto de estas negociaciones en la guerra. Yo separaría a Trump y sus declaraciones de lo que está sucediendo en la guerra y de las negociaciones de un alto al fuego. Ojalá que haya un alto al fuego, porque una guerra regional no le sirve a nadie. Y lo más peligroso para Israel hoy día es que, producto del fracaso del alto al fuego, se le abre un tercer frente, que sería la Cisjordania. Entonces tendría un frente en el suroeste, tendría un frente en el centro, en el este, y tendría un frente en el norte, que es el Líbano. Ahí la dispersión de fuerzas es muy grande. En ese contexto, sí que Irán podría ejercer una mayor presión, incluso militar, sobre Israel, porque ya estaría tan repartida su fuerza en los distintos frentes, y sumado al desgaste de un año de una guerra bastante intensa, entonces Irán contaría con algún nivel de ventaja. Es difícil que Irán se involucre directamente en una guerra militar, en un conflicto armado directamente con Israel. Es difícil. Lo va a seguir haciendo a través de Hezbollah, a través de Hamas, probablemente a través de los Houthis de Yemen, probablemente a través de alterar otra vez la Cisjordania, pero encuentro difícil que en un conflicto terrestre se involucre, Irán con Israel. Me parece muy lejano todavía eso. No descartable, pero todavía me parece muy lejano. Profesor, quiero llevarlo a un tema más global, con respecto a la ONU, finalmente. En la última sesión de la ONU, en la cual participó nuestro presidente, invitado por el presidente de Brasil, tuvo palabras precisamente contra este conflicto, igual que muchos otros presidentes, lo que fue valorado obviamente por la comunidad. Pero la última sesión de la ONU tenía que ver con tratar de renovar de alguna manera, sacarle a lo mejor algunos dientes para que sea más resolutivo, para que pueda tener injerencia en estas decisiones. Se ha propuesto también que el poder de veto también desaparezca de los países miembros. El mismo presidente se refirió a que hay la necesidad de modernizar. ¿Qué hay con eso? Porque eso engloba todo, finalmente. Claro, aquí estamos hablando de un conflicto puntual que es tremendamente grave, inhumano, obviamente. Lo mismo está pasando en Rusia, pero lo mismo está pasando políticamente en Venezuela. Y así vamos repitiendo lo que puede pasar también aquí con nuestros vecinos. ¿Qué hay con eso? ¿Son palabras de intención? ¿A qué podemos llegar con la ONU?
Esa es una discusión que tiene mucho tiempo, Luis. Vámonos un poquito atrás, un minuto, un segundo. Cuando Napoleón cae derrotado en Waterloo, lo toman preso y desaparece Napoleón, se crea una organización que es el Congreso de Viena, que es de donde nacen las relaciones internacionales. Y el Congreso de Viena dice, los vencedores de Napoleón crean esto y ellos son los dueños de la decisión y ellos son los que crean el nuevo orden mundial. Ahí. Y ellos se dejan para sí mismos la posibilidad de intervenir en un tercer estado y crean una organización militar que se llamaba la Santa Alianza para intervenir en esos reinos díscolos que no querían aceptar las decisiones. Bueno, eso que permitió ordenar el mundo post-Napoleón en ese instante y retomar alguna de las fronteras que era el objetivo, con una organización militar producto de la decisión que ellos tomaron y propia la organización militar, bueno, eso no se logró en la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones y tampoco se logró al final de la Segunda Guerra Mundial cuando nace la ONU. La ONU no tiene la fuerza, no tiene los instrumentos para tomar decisiones y emplearse en alguno de los conflictos. ¿Por qué? Primero, porque no tiene una fuerza militar propia, y en segundo lugar, porque los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se dejaron para sí mismos el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? Es la demostración más palpable del poder que tiene cada uno de esos países que está ahí. Y es decir, yo no estoy de acuerdo con esta decisión porque afecta a mis intereses. Por tanto, eso bloquea cualquier buena intención que pueda tener el resto de la comunidad internacional. Todos entendemos que, lo dijo el presidente, que Venezuela se robó las elecciones. ¿Y qué va a pasar? Nada. Claro. Todos sabemos que la guerra de Rusia con Ucrania es un abuso de poder de Rusia porque además es miembro del Consejo de Seguridad, por lo tanto actúa sobre seguro en que Naciones Unidas no puede entrar ahí. Entonces, eso es parte de su poder. Todos entendemos que lo que está pasando en el Medio Oriente es terrible, pero tampoco se puede hacer nada más allá de las negociaciones y buenas intenciones. Ahora, dicho todo eso, el intentar desde Chile o desde África o desde incluso de Europa intentar cambiar ese orden institucional instaurado por lo que son las potencias más grandes del mundo. No olvidemos que en el Consejo de Seguridad, entre los poderes de veto, está China y Estados Unidos, que Claro. son los que compiten hoy día para ser la primera potencia mundial. Ninguno de esos va a ceder poder para que entre otro a esta organización. Es un club privado muy potente, con poca posibilidad de reflexión, porque esa es la demostración del poder y los estados actúan en este mundo medio anárquico por poder. Y a propósito de la misma asamblea que se está desarrollando en Nueva York, Estados Unidos, esta madrugada, de hecho, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu partió en vuelo hacia Nueva York, va a participar mañana, viernes, en esta asamblea. Preguntarle qué se espera de su participación ahí. Entendemos, recién ayer se emitió esta declaración solicitando 21 días de tregua, de alto al fuego, finalmente, por parte de Estados Unidos y otros países que están prácticamente todos presentes en esta asamblea. ¿Cómo se viene esto, no? Va a ser muy interesante escuchar ese discurso, Camila, porque lo más probable es que Netanyahu no acepte los 21 días de tregua. No lo acepte, porque él lleva adelante su guerra, lleva adelante su objetivo, y es un país que está en guerra, y está en guerra por su supervivencia. Entonces, pedirle a un país o a un estado, a una persona, que deje de actuar cuando su supervivencia está en riesgo según su propia apreciación, es tremendamente difícil. Entonces lo más probable es que Netanyahu justifique la guerra, justifique lo que está haciendo, justifique que todavía tiene secuestrados en la Franja de Gaza. Convengamos que la guerra en la Franja de Gaza es contra un grupo que algunos dicen que es nacionalista, otros dicen que es terrorista, otros dicen que al final es un actor no estatal que no está adscrito a Naciones Unidas, fuera de Naciones Unidas. Lo mismo pasa con Hezbollah. Por lo tanto, lo que va a plantear Netanyahu con toda seguridad va a ser que él está en guerra con 2 grupos terroristas financiados por Irán. No creo que salga mucho más allá de ese discurso y justifique lo que está haciendo por las agresiones permanentes que sufre de los vecinos con la cohetería diaria que le llega a su territorio. Seguramente por ahí va a ir su discurso y va a justificar la guerra. Y no va a aceptar esta tregua de 21 días, a no ser que
efectivamente alguien le asegure el regreso de los secuestrados que están en la franja de Gaza todavía, y eso no se lo puede asegurar nadie. ¿Por qué? Porque Hamás dice yo acepto el alto el fuego y Israel sale de aquí y además se preocupa de mi reconstrucción. Entonces, son bien difíciles y bien extremas las posiciones de uno y otro. El alto el fuego está dificultado porque cada vez que se va a llegar a una solución, entonces o Israel o Hamás hacen algo que bota el acuerdo. Mañana probablemente el discurso de Netanyahu va a votar las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto y en Qatar por el alto el fuego. No podemos esperar algo más allá de la justificación de la guerra que está llevando adelante Israel. Sí, y ojalá esos rehenes también estén vivos, que es otro tema. Una guerra que lamentablemente ha dejado heridos, ha dejado fallecidos, entre ellos niños, Muchísimos. por supuesto, y más de 90.000 se estima libaneses que hoy día ya están migrando por el mundo, escapando de ese conflicto, profesor. Queremos agradecer. ¿Quería sumar algo más? Ahí, dame un segundo, Sí. porque ahí lo que tú estás diciendo, Luis, hay una cosa que es muy interesante, que las Naciones Unidas también lo tiene que definir y que no lo puede definir, que es una cuestión filosófica. Israel apela al derecho a la defensa. Me atacaron, tengo el derecho a defenderme. Ahora, ¿hasta dónde llega ese derecho a la defensa? Exacto. ¿Hasta que se murieron todos? Porque ¿Hasta están que se desplazándose todos hacia el Claro. norte y entre las últimas cifras nada más, casi 600 fallecidos, 50 de ellos niños, casi 100 mujeres. Exacto. O sea, Exacto. como usted Entonces, señala, profe, acá hasta dónde se le pone el coto, el parelé a esta situación es lo que vamos a ver seguramente en la discusión de los próximos días, las próximas horas nada más, en justamente esta asamblea de la ONU. Muchísimas gracias, profe, como siempre. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para seguir analizando estos temas. Encantado de conversar con ustedes, Luis, Camila, que tengan un buen día. Un abrazo, gracias. Tremendo invitado que tenemos siempre acá en Matinal en nuestra casa y que nos explica de alguna manera esto en un poquito más sencillo, pero sabemos que aquí hay personas que están sufriendo, no lo están pasando bien, así que ojalá eso se pueda detener. Lo que no se detiene es el tiempo, ya 10 de la mañana con 0 minutos. 8 graditos.